Buenos días a todos. Estamos aquí de Connecticut Parent Advocacy Center de la Universidad de Central Heart para hablar acerca de cuando los pequeños cerebros explotan. Doctora Rubí, ¿querría por favor presentarse y platicar un poquito sobre usted? Sí, claro, Jane, agradezco que me permitan hacer esto. Soy Maureen Ruby, actualmente soy miembro de la facultad del Parenting College of Education and New Development en la Universidad Central Heart, así que es maravilloso. Nuestras reuniones, la primera persona dice, sí, lo que dijo, ¿no? Pero bueno, hemos preparado educadores, líderes, tenemos programas de maestría, de doctorado y principalmente trabajo en los programas de liderazgo y en los programas de doctorado. Nuestro doctorado es bastante único. Es el único en el mundo que se centra en liderazgo académico socioemocional, así que principalmente hago mi trabajo en ese espacio en particular y en la alfabetización sobre la dislexia, que está muy relacionada. Tengo una subvención con la que trabajo con los padres de la comunidad de Bridgeport, que se centra exactamente en crianza compasiva. Esto fue muy bien recibido y esto es lo que vamos a revisar y a repasar durante las siguientes 3 sesiones. En esta primera del día de hoy se titula Cuando los pequeños cerebros explotan. Y estoy volteando para acá, pero para que no piensen que me dio algo, es porque tengo otra pantalla. Cuando los pequeños cerebros explotan, crianza compasiva, cerebro, emociones y comportamiento. Y la serie que vamos a estar presentando este año se centra exactamente en la crianza compasiva y en cómo como padres podemos cambiar nuestra historia. Yo debo decirles que como padre, como madre, no hay libros. Yo pensé que yo era lista, inteligente, que me había preparado, había hecho muchas cosas, pero algo de lo que no sabía exactamente nada era cómo ser mamá. Entonces, durante mi travesía de la vida, ya sea en el espacio de educación o en este espacio en particular del aprendizaje socioemocional, a menudo me daba un golpecito en la cabeza y decía, ay, Dios mío, ¿cómo no sabía esto cuando era mamá? Pero necesitamos ver a nuestros proveedores con gracia porque hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Así que para mí, esto, incluso como adulto, con nietos, me ha cambiado la vida y en realidad creo que los padres tienen ahora un rol mucho más importante, sin ofender a mis colegas, pero en enseñar a los niños en la escuela, donde pasan mucho más tiempo en los años en los que crecen de los que pasan con nosotros durante la semana. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo es que los niños desarrolla su cerebro específicamente, qué está pasando, y esto nos va a ayudar a cambiar nuestra historia. Después del día de hoy, la siguiente sesión, cuando regresemos, se centrará en el lenguaje secreto del corazón y en cómo nosotros como padres, profesores o personas que cuidan niños podemos comprender cómo comunicarnos mejor y cómo apreciar cómo se comunican los niños, que no siempre es con palabras. Y siempre les decimos, usa tus palabras, usa tus palabras. No siempre tienen las palabras. Así que una de las formas en que se comunican es a través de su conducta y no tenemos ese código para descodificarlo. Entonces vamos a hablar de eso. La tercera sesión va a ser en cómo las familias, no importa cómo sea tu familia, puede ser una familia comunitaria, una familia en la escuela, una familia que está criando a niños chiquitos en casa, cómo podemos realmente apalancar los superpoderes que tenemos y que tal vez no hemos descubierto aún. Y estoy viendo algunas herramientas para este tipo de crianza compasiva y el entender que esta frasecita de tener paz mental y mindfulness, ¿no? Que se acuñó, pero hace algunos años, creo que fue en el 2017 al 19, hice un fellowship en el Yale Center sobre inteligencia emocional, que fue verdaderamente transformativo para mí. El primer día cuando nos dijeron, asegúrense que estén cómodos, cierren los ojos, pongan los pies en el suelo, yo dije, Dios de mi alma, se me hace que esto no es para mí.
Yo creo que ahora van a pasar ahora semillas o algo así, pero es lo que hacen desde los romanos, por decirlo así. Así que decidí fluir y fue lo más maravilloso que he hecho en mi vida, porque aprendí cosas como que había escuchado, pero que no había asimilado. Entonces, no estoy segura si los padres, porque creo que cuanto más podemos hacer en nuestras casas, con nuestros estudiantes, con nuestros propios hijos, y también compartir esto con las escuelas, era un mejor lugar para todos. Así que bueno, ahora yendo a la siguiente diapositiva y les dejaré saber cuándo avanzaremos las diapositivas. Esta es la tercera diapositiva y de hecho esta crianza compasiva se trata de comprender el cerebro, nuestras emociones y la conducta. Por favor, avanza las diapositivas hasta la tercera. Sí, en eso está, en eso está. Sí, no hay problema. Ahí está, esa es la diapositiva correcta. Bien, entonces, como decía anteriormente, esta sesión va a explorar cómo es que nosotros, como padres y también como educadores, podemos criar niños que también serán compasivos. Se necesita mucha compasión hoy día y más resilientes. Y la única forma en la que yo lo sé que se puede hacer es siendo eficientes al hacerlo a través de comprender un poquito más respecto a cómo se desarrolla el cerebro y cómo el cerebro y la conducta y lo que hacemos como padres se conecta de tal manera que podemos conectar las estrategias de ser padres muy eficientes para ayudar a nuestros niños a volverse personas compasivas y resilientes. Vamos a la siguiente diapositiva. Bien, lo que yo espero que sea un nuevo aprendizaje para ustedes en este módulo es que al final vamos a revisar, pero definir lo que queremos decir cuando hablamos de crianza compasiva y cuáles son sus principios fundamentales. Después, viendo el cerebro, como ya dije, no estamos tratando de convertirnos en neurocientíficos, pero queremos entender lo que es el cerebro superior y el cerebro inferior. ¿Qué es? Cuando comprendemos esto, nos vamos a poder generar un modelo al que podremos regresar y en el que podremos confiar, como un acordeón que no tenemos que estar llevando por todos lados porque va a estar en nuestros cuerpos, utilizar nuestras manos para simular lo que es el cerebro superior y el cerebro inferior. ¿Y a qué nos referimos cuando queremos decir perdí los estribos? Y bueno, no sé si alguna vez lo han hecho, yo sí. Así que bueno, como los niños también pierden los estribos y entender que como comunicación y una forma de interactuar y entender esto. Así que como ya dije anteriormente, decodificar el comportamiento como comunicación desde la primera infancia hasta la adolescencia, porque si queremos hablar, por ejemplo, de aprendices multilingües, no hace diferencia en el idioma en el que les hables. El idioma que nuestros niños hablan es diferente en etapas diferentes conforme avanzan en su propio momento. Y luego hay que identificar para nosotros mismos cuáles son los detonantes personales que producen el secuestro de la amígdala, que luego vamos a hablar qué es eso, porque literalmente secuestra la forma en que funcionamos como padres, porque si nosotros podemos entender esto sobre nosotros mismos, será más fácil poder entender qué está pasando con nuestros niños. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos un escenario para este tema, que para este módulo en específico decimos, está pasando otra vez. Ya sé que nos podemos relacionar con algunas de estas cosas, ¿no? Si tenemos a lo mejor un estudiante mayor, puedes irle poniendo palomita a todo, pero bueno, tu hijo está en edad preescolar y grita porque el plato no es el que quería, es el equivocado. O el hijo de secundaria te da el portazo en la cara y la cierra con llave. Tu hijo adolescente te lanza esa mirada gélida que te atraviesa el alma y no tienes ni idea de lo que hiciste. Cuando estas cosas suceden, tú tienes sensaciones en tu cuerpo, tú lo sientes, tú sientes.
emociones elevándose desde tu alma. Entonces, ¿qué pasa si estos momentos los viéramos diferentes, estos momentos exactos? Y de hecho, en realidad se trataran de comunicación. El cerebro de tu niño está respondiendo a algo y está desesperadamente tratando de comunicarse contigo para decirte algo. No es nada más un berrinche. ¿Qué pasa si esta conducta difícil que a ti, bueno, te pone mal, en realidad es un mensaje codificado que nunca has aprendido a descodificar? No importa qué edad tengan. ¿Qué pasaría si es eso? Bueno, te puedo decir que probablemente eso es lo que está pasando, así que necesitamos revisar abajo de esa tapadera y ver qué hay, de qué se trata. Bien, brevemente vamos a hablar de esto. ¿Cómo es que nuestros cerebros y las conexiones cerebrales se dan en el cerebro humano? Un hecho sorprendente para nosotros como padres, y por favor, no debe haber remordimiento. Yo también dije, Dios mío, ¿cómo se me pasó esto? Es que el 90% del crecimiento cerebral de un niño se produce antes de los 5 años. Esto, en verdad, nos habla de la importancia de esos primeros años. Hay mucho debate acerca de dónde debemos estar mandando los fondos, en atención, cuidados, educación, pero es que es un hecho que el 90% del cerebro de un niño se produce antes de los 5 años. Pero no se preocupen porque el cerebro tiene algo llamado neuroplasticidad. Así que separen la palabra porque suena como una palabra muy rimbombante, ¿no? Y la gente luego la dice como algo importante, pero es muy fácil entenderla. Neuro significa cerebro, plasticidad significa que puede cambiar. Así que incluso a mi edad o más grande, aquí las buenas nuevas son que todavía podemos cambiar el cerebro. Sin embargo, regresando a los pequeñitos, las primeras experiencias que tienen, ya sean positivas o negativas, en verdad sientan las bases, los fundamentos para su futuro. Así que como padres, como educadores, queremos asegurarnos de poder proporcionar tantas interacciones positivas y estimulación adecuada para que realmente ayude al desarrollo de su cerebro y a las conexiones del cerebro con la información que reciben sobre el mundo. Y no necesita ser maestro para poder hacer esto. Estas conexiones que hacen en su cerebro, por la forma en que interactuamos con ellos, la forma en que les hablamos, la forma en que les respondemos, son sumamente importantes para lo que harán más adelante en su vida. Por ejemplo, resolución de problemas, el poder tener empatía por lo que ven en otros y la forma en que aprenden a regularse o tener autocontrol. Todo esto va a depender de las experiencias que han tenido. Así que otro tema muy importante, un hecho alarmante de los bebés, es que el bebé, su cerebro, se forma con más de 1 millón de nuevas conexiones por segundo. A lo mejor están pensando, ¿no? Yo veo a mi nieto que tiene 5 meses allá acostadito en su cunita o en su toallita, en su tapetito que le ponemos en el piso, ¿no? Y luego ves al más chiquitito en su cuna con un circulito que tiene un globito y que está en su talón. Y él está pateando sus piecitos y demás, y a lo mejor esto se ve lindo, pero resulta que está aprendiendo que este objeto que está flotando por ahí en el aire, que de hecho lo está haciendo, tiene que ver con la forma en que mueve su piecito y él puede hacer que se mueva. Y todo esto está entrando a su cerebro porque no tiene lenguaje para decir, ay, acabo de notar que es un globo. No, pues no, no es esto lo que está sucediendo, pero se están haciendo las conexiones de tal manera que van a ser útiles más adelante.
Así que las reacciones positivas que tenemos sobre bases diarias en realidad son muy importantes para generar las conexiones que van a ser tan importantes en la vida para generar relaciones con las personas, interactuar con las personas y resolver problemas. Muy bien. Bien, el tipo de relaciones afectuosas y positivas que tenemos con los niños, nosotros como adultos, que son fiables en el hogar, son fundamentales para el desarrollo cerebral de los niños. Esto quiere decir tú, quien sea que seas en esta llamada, si eres un padre de familia, un maestro, esta relación positiva es esencial para el desarrollo del cerebro. Estos niños que tenemos, desde el instante en que están muy chiquititos, como explicaba de mi nieto, en verdad nos están invitando a la interacción y a las relaciones. Miren, piénsenlo. Bebés, ahí están acostaditos en su cunita o están ahí en un tapetito y sonríen. Están tratando de hacer conexiones. No lo están haciendo nada más sin intención. Si no hay nadie en esa habitación, no estarían haciendo estos soniditos como de gorgojeo y sonriendo. Lo hacen para interactuar. Los niños pequeñitos, es divertido, ¿no? Los niños pequeñitos lloran y bueno, pues se comportan como niños pequeñitos, ¿ok? Esto es lo que hacen los niños pequeñitos y tratan de generar desastres todo el tiempo, pero lo hacen por una razón, tienen un propósito. No es que de repente eres un niño pequeñito y tu cerebro dice, ay, voy a hacer cosas que van a hacer sentir miserables a todos los siguientes 2, 3 años. No, así no funciona. Ellos tienen esta conducta de niños pequeñitos, que es la única forma que tienen de comunicar cosas como si tienen hambre o si están sobreestimulados o cansados. Y yo pienso que todos hemos escuchado en algún momento u otro a un padre o a un cuidador o a un profesor de preescolar que de repente dice, ay, está cansado nada más, porque decodifican el lenguaje, se vuelven decodificadores, igualito que nosotros, los niños pequeños tienen un espectro de emociones. Pueden estar decepcionados, pueden sentirse tristes, tener miedo, tener ira, pero no tienen las estrategias ni las habilidades para pensar y decodificar su propia conducta y hacer un plan de cómo lidiar con ello. Así que ellos lo que hacen es responder, actúan. Y los adolescentes también tienen respuestas emocionales similares. Cuando lo pensamos, un adolescente es como un niño pequeñito grandote, de cierta forma, porque de repente pueden hacer erupción, pueden explotar o se pueden retraer como hacen los niños pequeñitos. Y lo vamos a ver en unos momentos, pero esto se relaciona con el desarrollo del cerebro. Si tú te pones la mano aquí, así, atrás de tu mano está la corteza prefrontal. Y es aquí donde el razonamiento y el pensar se da. Tú pensarías que como educadores y padres de familia podríamos ser más inteligentes que nuestros niños. Y a lo mejor tenemos de alguna manera esta conducta del cerebro, pero resulta que no es el caso porque nadie nos enseñó, nadie nos dijo. Sin embargo, si nosotros entendemos la capacitación y la investigación que tiene que ver con la compañía parental, ellos saben del cerebro y ellos lo utilizan como una estrategia de negocios, porque en el 2025 no te van a dejar rentar un auto, por ejemplo, sin darte sin pedirte que firmes como alguien que está apoyando a los padres coparentando, porque sabemos que la corteza prefrontal, esta parte que piensa del cerebro, no termina de desarrollarse sino hasta los 26, 27 años por ahí. ¿Por qué nadie nos dijo eso?
Pues porque a nuestros maestros no se les enseñó eso. Cuando nosotros empezamos a ver conductas como una forma en que nuestros niños se están tratando de comunicar con nosotros, es cuando realmente empezamos a pensar en cómo queremos responder ante esto, ante la conducta que estamos viendo, porque podemos regresar al hecho de que todas estas experiencias que tienen los niños son el cimiento, generan el cimiento para el tipo de adulto que llegarán a ser. La siguiente diapositiva tiene una gráfica que nos muestra, la vamos a simplificar, nos muestra el cerebro superior y el cerebro inferior. Entonces, el inferior es esta primera parte del cerebro que se desarrolla, que incluso los animales tienen. Por ejemplo, lo que es el tallo cerebral y partes del cerebro que nos tratan de mantener vivos. Y las emociones se encuentran ahí. Al llegar a la mitad del cerebro, empezamos a la parte de la emoción. Está muy desconectado de la parte superior del cerebro, que es donde te puedes calmar, aprendes estrategias que hacen que las conexiones sean parte del cerebro, tienes una habilidad para poder aprender, puedes controlar tu cuerpo, interactuar con otras personas. Así que son dos partes muy distintas del cerebro, pero vamos a ahondar en la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a repetir algunas cosas que ya dije. El cerebro inferior algunas veces se le llama cerebro reptiliano. No tienen que acordarse de nada de esto, ni de las palabras, nada más los conceptos. Esto, como ya dije, maneja algunas funciones corporales muy básicas que necesitamos para mantenernos vivos, como respirar. Y cuando nosotros sentimos peligro, esa es la parte del cerebro que se activa. El peligro, el temor. Y básicamente tenemos cuatro respuestas, ya hablamos de tres. Si algo sucede que es alarmante, atemorizante, podría ser, por ejemplo, un terremoto o podría ser un adulto gritoneándote, ¿de acuerdo? Hay un par de respuestas diversas que tenemos. Una de ellas es congelarte. Simplemente te congelas, te detienes. Muchas veces los niños pequeñitos hacen esto, pero no exclusivamente ellos. Se asustan y se congelan y no se mueven. Y esto es verdaderamente frustrante. La segunda reacción es lo que llamamos nosotros evaporarte, correr, te vas. Algunas veces vemos ejemplos de niños en la escuela donde no sabemos qué está pasando, pero de repente se salen del salón de clase. ¿Hubo algo? No es como que se levantaron esta mañana y dijeron, me urge llegar a la escuela para salirme del salón. No sucedió eso. Algo está sucediendo y este huir del salón es un escape. Otra respuesta es pelear. Y esto lo veremos con nuestros estudiantes de diferentes edades. Pero probablemente verán que pelear puede ser una forma como de pelea liberal o puede ser simplemente tomar una botella de agua y tirarla así al través del salón. Esto no es una persona horrible, miserable, es una respuesta. Y la otra, que la vemos muchísimo, fun significa hacer cosas como falsas, fingir, fingir, fingen. Y esto a lo mejor se ve bien, pero es muy dañino para la persona. Estar allí fingiendo que algo no los molesta y que no responden. Entonces, el cerebro superior es el que piensa, es el responsable del razonamiento, de hacer planes y eventualmente de enlazar esto con el poder regular nuestras emociones. Y como ya dije, utilizando el ejemplo del auto que se renta,
toma mucho tiempo y mucho esfuerzo desarrollarlo. Tiempo y esfuerzo, no solamente tiempo, no es como que creces y de repente, ¡pum!, ya, ahí está. No, se necesita estar con ciertos peldaños y tener conocimiento y cuidar a otros que somos nosotros. Entonces, vamos a estar viendo cómo podemos recordar todo esto, ¿no? Porque no vamos a la escuela a estudiar esto como padres, pero vamos a utilizar nuestra mano. Y les voy a enseñar esto en la siguiente diapositiva. Les voy a decir esto antes. Vamos a estar pensando en esta parte de nuestra mano como la parte del tallo cerebral que todos tenemos, que es muy importante para respirar y demás. Y esta parte del cerebro, que es la parte inferior, el cerebro inferior que ya les hablé, esta parte del cerebro son estos dedos, representan la corteza pretemporal. Y vamos a hablar acerca del dedo gordo, que es la parte del cerebro que está dentro de nuestras cabezas, en medio, que es donde están nuestras emociones, es donde viven. Entonces hay muchas partes, pero vamos a hablar de la amígdala. Amígdala. No tienen que saber más al respecto, nada más que es, digamos, la semilla de las emociones. Así se ve el cerebro, miren. Tenemos el tallo cerebral, todo lo que nos mantiene vivo, la amígdala, las emociones y la corteza. Y vamos a hablar acerca de qué pasa cuando se nos levanta la tapa. Bien, ya mencioné la amígdala. La amígdala, cuando estamos tranquilos, debe estar en medio de nuestro cerebro solamente, así, sentadita, ¿no? Pasándola re bien, que nada la molesta. Sin embargo, puede ser secuestrada, la puede tomar un temor, la puede secuestrar un enojo horrible, alguien que nos ataca, ya sea físicamente, verbalmente, emocionalmente. Y cuando esta amígdala es secuestrada, muchas cosas suceden. Y esto se muestra en la diapositiva. Primero que nada, sin ahondar mucho en todos los químicos que tenemos en el cuerpo, sepan ustedes que cuando la amígdala es secuestrada, el cuerpo se inunda con todo tipo de hormonas. Cuando esto suceda, piénsalo, cuando pensamos en algo que nos enoja o nos hace sentir temor, no sé, o nos enoja, ¿cómo nos sentimos? Cuando estas hormonas se liberan, nuestro latido del corazón se eleva, nos late más rápido, la presión sanguínea sube, a lo mejor sentimos algo en la cabeza, sudamos, temblamos, hay una respuesta corporal y no entendemos qué está pasando, pero es muy incómodo, desconcertante, a lo mejor gritas, lloras, cuando todo esto está pasando, vociferas y ahí tomamos malas decisiones cuando esto sucede. Cosas que tú sabes y que no te puedes acordar, interfieren con tu memoria cuando trabajas o tu memoria que trabaja y toma la corteza pretemporal y ya no eres temporal, se sale de línea, no está ahí sentadita, se abre así y te abre la tapa. Entonces no puedes pensar con serenidad o a lo mejor tu mente se queda completamente en blanco y empiezas a sentir como nublado, nebuloso y empiezas a tener pensamientos locos o tu cuerpo a veces se pone duro o a lo mejor sientes mariposas en el estómago o empiezas a sentirte tenso o como que se te adormece, a lo mejor lloras y esto pues obviamente es un desastre en tu cuerpo. Continuemos. Bien, en esta siguiente diapositiva, y a lo mejor tú dices, bueno, ¿por qué hay tanta repetición? Bueno, porque hay una teoría del aprendizaje que dice que la repetición, nosotros como adultos necesitamos más repetición para poder aprender que los estudiantes. Así que es otra cuestión de cómo funciona el cerebro. Veamos entonces esta gráfica de color, que es exactamente lo que les contaba yo, ¿no? Aquí está en rosa la parte del tallo cerebral. Luego tenemos la amígdala también, está ahí en medio, en lo verde, esto
siente cuando hay peligro, luego la corteza pretemporal. Entonces, ¿qué pasa cuando te levantan la tapa o pierdes los estribos? Hay estrategias emocionales y las vamos a ir viendo en módulos posteriores, pero vamos a hablar acerca de cómo necesitamos reconocer los detonantes. ¿Qué son? Lo podemos pensar después. ¿Qué es? ¿Qué pasa con nuestro niño individualmente o tus estudiantes que hacen que tú tengas unas reacciones muy fuertes? Si nosotros sabemos qué son estas cosas y nos detenemos a pensarlas, las podemos gestionar mejor. Cuando esto suceda, y vamos a hablar un poquito más tarde de cómo necesitamos reconocer esto y tomar un pequeño receso, respiraciones hondas, y hay otras estrategias. Y luego nos veremos en una posición donde de hecho podremos comunicarnos con más calma, lo cual va a ser la meta. Así que tengo dos videos que yo espero que funcionen. Veo venir que sí. Uno de ellos es para revisar nuevamente lo que acabo de hablar, es decir, esto puede ser también una buena herramienta para ustedes. Y el otro, y pienso que para aquellos de ustedes que son padres, pueden mostrarle esto a su pareja si están haciendo un trabajo compartido como padres, si son profesores. Los aliento a que compartan esto con sus colegas. Y el monstruo come galletas, al que vamos a ver en un segundo, es tan importante para los adultos como para los niños, pero este es un gran video para los niños, para que puedan apreciar lo que están sintiendo, porque ellos no tienen las palabras para expresar sus sentimientos. Entonces, vamos a pedirle a las personas que están en la parte de tecnología que por favor traten de mostrar el primer video. Esto sería muy útil. O yo también puedo intentar hacerlo. Ay, creo que no puedo. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Cambió? No. Ok, déjenme dejar de compartir y voy a compartir el video. Gracias, lo agradezco. No hay problema. Muy bien, aquí va. Gracias. De nada. Bienvenidos nuevamente a la conexión. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo subir la tapa cuando tenemos un sentimiento y cómo regresar a tener control cuando algo te saca el tapón. Yo soy trabajadora social con Hunters Lane Caster en la primaria y en la secundaria de este lugar. Nuestros cerebros pueden hacer cosas sorprendentes, muchas cosas que ni siquiera sabemos están pasando. El tallo cerebral regula lo que es nuestra respiración, el cerebrum nos ayuda a hablar, el cerebelo coordina nuestro movimiento, el hipocampo almacena nuestros recuerdos y la información que aprendemos, la amígdala es como nuestra guardia de seguridad, nos avisa cuando hay peligro o cuando tenemos un sentimiento muy fuerte como ansiedad, enojo. Y la corteza prefrontal, que está ubicada detrásito de nuestra frente, es como nuestro sabio líder que nos ayuda a tomar decisiones sabias y a resolver problemas. Todas las partes del cerebro trabajan conjuntamente, pero algunas veces cuando tenemos un sentimiento importante, la amígdala se detona y nos saca el tapón. Les voy a mostrar cómo nuestra mano es un modelo de nuestro cerebro. Pongan su dedo gordo en la parte del medio. Van a ver cómo este dedo representará la amígdala. Guardias en seguridad de nuestro cerebro. Cuando se detona por una emoción fuerte como el enojo, el temor o la ansiedad, va a secuestrar al cerebro y va a tomar el control. Cuando la detonamos, vas a pelear, vas a huir o te vas a quedar congelado en tu lugar. Ahora, si cubres el dedo gordo con tus dedos representarán tu corteza prefrontal. Esta es la parte que te ayuda a sobrevivir, a resolver problemas, a tomar elecciones, a empatizar con otros y a poner atención. Cuando tu mano es un puño cerrado, representa que estás calmado, regulado y en control. Ahora, si tú levantas tus dedos, el cerebro acaba de sacar la tapa y acabas de experimentar una enorme emoción como temor o enojo.
Ahora la amígdala ya se detonó y tomó el control. Y tu corteza prefrontal, que es el líder sabio, ya no está en control y ahora quieres pelear, huir o congelarte. ¿Cómo volver a regresar a estar en control después de que te sacaron el tapón? Bueno, para que la corteza prefrontal pueda volver a estar en control y regule al cuerpo, necesitamos practicar cierta estado mental tranquilo y habilidades. Podemos respirar hondo por la nariz durante 4 tiempos y luego exhalar 4 tiempos, contar a 10, tomar una caminata, correr, escuchar música, tomarte un receso, escribir en tu diario, leer, abrazar a alguien que quieres o hablar con alguien de esto que estás sintiendo. Hay muchas otras habilidades para calmarte que te pueden ayudar a regular tu cerebro y volver a tomar el control. Recuerda que todos, incluso los adultos, se nos sale el tapón y todos necesitamos practicar el estado mental tranquilo para mantenernos en control y tratar de evitar que se nos salga el tapón. Entonces, este es un buen repaso. Gracias por estar con nosotros. Bien, entonces creo que es un muy buen recurso para poder compartir, como ya dije, con alguien que te ayude en la crianza, colegas en la escuela. Y si no te importa, puedes por favor volver a ir al video ahora de El monstruo come galletas de Plaza Sésamo. Cuando le decimos al niño, espérate, espérate, en realidad no estamos pensando en qué está pasando con el niño cuando le decimos que se espere. Nada más espérate un minuto, ahorita lo hacemos. Yo creo que lo que necesitamos hacer como decodificadores de conducta es entender en verdad que las pequeñas cositas que todos nosotros somos capaces de aprender, de saber y sobre todo luego de aplicar cuando interactuamos con los niños o los estudiantes, qué está pasando en su cerebro. Entonces ahora vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Bien, aquí lo que nos quedamos respecto a qué queremos manejar para poder volvernos padres compasivos y lo que subyace, la información que subyace, es entender cómo funciona el cerebro. Entonces, para desarrollar empatía, que es lo que queremos poder sentir lo que nuestros niños están sintiendo en vez de reaccionar ante algo que nos moleste. Así que incluso cuando no estamos de acuerdo con su conducta, y quiero ser muy clara aquí, yo no estoy diciendo, ay, todo está bien, que los niños hagan lo que les dé la gana. No, ese no es el mensaje en absoluto, pero sí necesitamos entender por qué los estudiantes se están comportando de cierta u otra forma y poder lidiar con esto de una forma empática, con compasión y también de manera simultánea qué es adecuado y de qué son responsables en lo que hacen. Entonces, quiero asegurarme de no verme como alguien loco, ¿no? Que dice que hagan lo que quieran. Ese no es el mensaje. Es realmente entender por qué hacen lo que hacen y ayudarles para tener una mejor relación. Esto tiene que ver con la conexión. Y ahí vamos a encontrar que el poder generar una relación fuerte con nuestros estudiantes, con nuestros hijos, para poder apoyar estas conductas sanas que hablamos antes y desarrollar a aquellos estudiantes a que sean empáticos, compasivos y resilientes, de tal manera que estén bien emocionalmente. Y necesitamos también poder establecer límites adecuados para nuestros niños o estudiantes. Y esto va a tener que ver con establecer límites y expectativas, no de ser punitivos, no de ser policías en nuestras casas o en nuestros salones de clase, pero para crear espacios seguros, para crear una, un entorno de seguridad para nuestros salones y es lo que vamos a aprender para el autocontrol. Siguiente diapositiva. Bien, entonces ahora vamos a explorar con los padres algunas actividades y los maestros también que pueden hacer. Y ve el juego de roles. ¿Cómo puedes hacer un juego de roles? Practicar el responder ante situaciones desafiantes. ¿Qué?
te permitirán desarrollar una mejor comunicación. Entonces, pensando, por ejemplo, ¿qué es aquello que tu niño o alguien en tu salón de clase hace que de verdad te pone mal? Mantente ahí en esa idea. ¿Qué es ahora? Estos son los pasos. Tienes realmente que escuchar, y cuando yo digo escuchar, estoy hablando de tus oídos, pero también escuchar con tus ojos, observar qué está pasando. Y luego, cuando tú le hables al niño, y les voy a dar un ejemplo tonto, tienes que utilizar un lenguaje claro, tienes que entender qué estás diciendo, qué significa para ti, para tu estudiante. Un día yo le dije a mi hijo cuando tenía 7 años y quería tener un playdate y le dije, no, no vas a ir hasta que levantes todo tu cuarto, todo lo de tu recámara. Y subió, se quedó un rato. Y bueno, yo no verifiqué, aguántenme, porque hay que verificar y dar retroalimentación. Y él dijo que ya había acabado. Le dijiste, ¿recogiste todo? Y me dijo, sí. Ah, muy bien. Lo llevé a la casa del amigo, subí, porque tenía que recoger mi ropa de la lavandería y todo lo que había estado en el suelo, ahí estaba encima de la cama ahora. Bueno, a mí me sacó el tapón, me detonó, quería explotar. Cuando llegó a casa, yo no fui la mejor mamá y le dije, me dijiste que habías levantado las cosas de tu cuarto y se me quedó viendo con sus ojotes y me dijo, mami, sí lo hice. No estaba siendo sarcástico, no estaba tratando de cotorrearme, pero literalmente hizo lo que yo le dije, por eso hablo de un lenguaje claro. Tres, estén conscientes de su lenguaje corporal. Si yo estoy en esta presentación y les digo, ay, hola, ¿cómo están? Todos necesitamos ser muy claros con nuestro lenguaje. Pues se van a empezar a sentir como no muy bien, ¿no? Si les hablara así. No nos vamos a adentrar a esto, pero hay algo llamado contingente emocional de cómo tú llegas a un escenario, a la escena, ¿cierto? Afecta cómo llega la otra persona, lo vemos en los salones de clase, en las familias, lo vemos hasta en la tienda. Entonces piensen en su lenguaje corporal, practiquen la empatía. No puedes decirle a alguien que desarrolle empatía y diciéndole tienes que ser empático. Se trata de sentir lo que alguien más está sintiendo. La compasión es diferente porque eso es hacer algo al respecto, pero tenemos que comenzar con la empatía. Y luego el poder recibir, dar y recibir retroalimentación. Tienes que pedirle a tu niño cómo se sintió respecto a algo que tú hiciste también. Porque no vas a saber si no preguntas. Entonces, si vas a darle retroalimentación a tu niño, también tienes que tomar retroalimentación. Así que en verdad hay que tener un diálogo abierto. Necesitamos comunicarnos mejor y la comunicación. Es decir, podemos leer miles de cosas porque están las redes sociales, la gente está conectada a sus dispositivos, la comunicación nos está dando y el calendario familiar donde compartes lo que vas a hacer. Vamos a la siguiente diapositiva. Bien, aplicaciones prácticas, vamos a ver estas cosas más a fondo en las siguientes reuniones que tendremos, pero para establecer las rutinas matutinas por la mañana siempre que puedan, comer juntos y los rituales antes de ir a la cama, de acostarse, saber qué va a pasar. Siendo dentista, si tienes rituales en la noche y le pones el cepillo de dientes, yo seré muy feliz. Siguiente diapositiva. Y no te puedes olvidar de ti mismo, tienes que autocuidarte. Este es un trabajo duro. Ser padres no es fácil, impartir clases no es fácil, necesitas cuidarte. Entonces, necesitas priorizar tu bienestar también, ver qué necesitas hacer para recargar tu batería, porque si tus baterías no están recargadas no vas a servir para nada, para nadie más. También necesitas tener buenas conexiones con otros padres, otros profesores, la familia, de tal manera que no te sientas abrumado. Los maestros se sienten quemados y abrumados y cansados y déjenme decirles, los padres también. Y es porque no nos estamos cuidando a nosotros mismos y practicar. Encuentra cosas que te hagan feliz como padre, como maestro. Asegúrate de encontrar tiempo para hacerlo. No podemos dejar que ser padres o profesores nos consuman completamente. Siguiente diapositiva. Bien, ¿qué nos llevamos del día de hoy? Quiero que veas la siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, voy a hablar de la siguiente diapositiva entonces. Algunas de las conclusiones y puntos clave que nos llevamos en esta última diapositiva es entender que ser un padre compasivo no es así de, ya llegué. Es un viaje y es un viaje que dura toda la vida. Y si tú eres bendecido, como yo soy, de tener nietos, vas a encontrar que esa travesía se sigue a la siguiente generación, lo cual es verdaderamente hermoso e importante. Aprender sobre el desarrollo del cerebro es algo que necesitamos saber y comprender, por lo menos al nivel más elemental, como vimos el día de hoy. Y esto nos ayuda a comprender que la conducta es comunicación. Ese es el primer paso de ser un padre compasivo, un maestro compasivo. Y podemos utilizar toda esta información que hemos aprendido para empezar a crear entornos más positivos y propicios. Es decir, la meta es la siguiente: criar niños sanos y desarrollar relaciones sanas con nuestros niños. Y bueno, por último, la siguiente vez que regresemos vamos a ahondar en esto. Así que si ustedes tienen amigos que no pudieron venir hoy, por favor pídanles que revisen esto si vienen la siguiente vez, porque tendrá más sentido. Vamos a hablar la próxima vez acerca de cómo le hablamos a nuestros niños, a nuestros estudiantes, desde preescolar hasta la adolescencia. Vamos a hablar acerca de cómo validamos los sentimientos. No estamos arreglando niños o componiéndolos. No los podemos hacer sentir así, que están rotos. Tenemos que validar sus sentimientos y ayudarles a entender y a autorregularse. Y vamos a hablar acerca de los mensajes en primera persona, utilizando tú, todo el tiempo es acusatorio. Y también vamos a hablar acerca de cómo podemos aprovechar el poder de la escucha con nuestros oídos y ojos para seguir generando confianza con nuestros niños y nuestros estudiantes. Así que pienso que esto es una de las partes que a veces faltan como padres y maestros, y me siento bendecida de tener la oportunidad de aprender al respecto en mi carrera y de generar y compartir con padres y maestros. Así que muchas gracias por compartir y nos quedan unos minutos que con gusto contestaré preguntas y cualquier pregunta que no tengamos o si hay más. Podemos después reescribir las respuestas y Jane las puede postear, lo que sea útil. Así que muchísimas gracias, muchas gracias y